Buenos días, mi nombre es Fernando Calderón Eduardo, soy abogado, docente, especialista en la materia de Derecho Administrativo, con maestrías en el área de gestión pública, docente de varias universidades e instituciones de pregrado y posgrado. Es en ese sentido que se me ha invitado a poder impartir este curso de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. Entonces vamos a proseguir con nuestra temática planteada para esta oportunidad. Vamos a empezar hablando de un marco histórico conceptual de la Ley 1178. El Tribunal Nacional de Cuentas fue creado en el año 1883 con la finalidad de controlar los fondos públicos. Tenía como sede la ciudad de Sucre y estaba administrado por 5 jueces elegidos por la Cámara de Diputados. ¿Qué era entonces este Tribunal Nacional de Cuentas? Era un tribunal de justicia que justamente se encargaba de fiscalizar estos fondos públicos. Tenía su sede en la ciudad de Sucre y contaba con 5 jueces elegidos. Este Tribunal Nacional de Cuentas data de la época de la colonia. Sus resoluciones eran inapelables, es decir, que no había otra instancia a la cual se podría recurrir si su fallo o determinación pues no estaba de acuerdo a las pretensiones de las partes correspondientes. Asimismo, este Tribunal Nacional de Cuentas presentaba un informe anual al Congreso Nacional de aquella época y respondían por sus actos ante la Corte Suprema de Justicia. Lógicamente, la nomenclatura o la razón social de estas instituciones en la actualidad han cambiado. El Congreso Nacional es la Asamblea Legislativa de nuestro Estado plurinacional actualmente y la Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Supremo de Justicia, pero estamos hablando en aquella época aproximadamente del año 1883. El mandato del Tribunal Nacional de Cuentas concluyó el 5 de mayo del año 1928, fecha en la cual el presidente de la República de aquel entonces, doctor Hernán Siles, promulgó una ley creando la Contraloría General de la República, lo que ahora la conocemos como Contraloría General de nuestro Estado plurinacional, ¿no? Como organismo independiente del Poder Ejecutivo, pero bajo la dependencia del presidente de la República. Entonces justamente lo que se quería era independizar, ¿no?, al Poder Ejecutivo en relación a esta instancia de control fiscal como era la Contraloría de aquella época. Pero sí tenía una dependencia del presidente de la República de aquella época. El Contralor General de la República de entonces, máxima autoridad de la nueva institución, era elegido por el jefe de Estado. Entonces, era el presidente quien pues veía las cualidades y condiciones para poder elegir a esta máxima autoridad de la Contraloría. De una terna elevada a su consideración por el Senado, elegía a la persona que pudiera ser la más idónea para el cargo y tenía un mandato de 6 años, con posibilidad de poder ser reelegido, lógicamente, si hacía una buena tarea o gestión al efecto. Las innovaciones que introduce esta ley se originan en el documento denominado la reorganización de la contabilidad e intervención fiscal del gobierno y la creación de la contabilidad y control fiscal, elaborada por una misión dirigida por el señor Edwin Walter Kemmerer, que fue contratada por el gobierno de Bolivia para estudiar y proponer reformas institucionales. Entonces, había una oficina de control fiscal en el país del norte, en los Estados Unidos de Norteamérica,
donde era muy reconocida su labor y sus funciones, ¿no? Es en ese entendido que el gobierno de Bolivia ha contratado justamente a este señor Edwin Kemmerer para que pueda venir aquí a implantar sus conocimientos, sus know-how, su experiencia y poderlos implementar en beneficio del control fiscal en nuestro estado. La Contraloría General de la República tenía un carácter más bien preventivo y no estaba limitada a revisar o corregir derogaciones fiscales como en el caso del Tribunal Nacional de Cuentas. Inició sus actividades el 1 de enero de 1929 con una serie de atribuciones que las vamos a referir. Entonces, ¿cuáles son esas atribuciones que se tenía al efecto? Primeramente indicaremos que se tenía la atribución de supervigilar el cumplimiento de disposiciones legales en las entidades públicas. Si bien existía varias normativas en materia de control fiscal, no solamente era que existan las normativas, sino cuál era su cumplimiento e implementación en las entidades públicas de las referidas normativas. Implantar un nuevo sistema contable en las oficinas gubernamentales, ¿no? Que pudiera ser mucho más moderno a las actuales exigencias. Controlar a los funcionarios públicos responsables que reciban, gasten o tengan la custodia de fondos o propiedades estatales. Este aspecto es bastante importante. ¿Por qué? Porque justamente es un tema bastante vulnerable, sensible y delicado, en función que lastimosamente no todos los servidores públicos pues actúan en el marco de la buena fe, y es en ese sentido que al manejar recursos económicos siempre hay la posibilidad que se dé un mal uso de los mismos. Entonces era importante tener un adecuado control del manejo de los funcionarios que se encargaban del manejo de estos recursos económicos. Examinar y revisar las deudas y reclamos a favor o en contra del gobierno nacional. También había una serie de deudas o reclamos que existían en contra del gobierno, y esto también había que revisar si era procedente o no procedían los mismos. Recuperar deudas y obligaciones que resulten del examen de cuentas y documentos. También se tenían obligaciones pendientes con ese Estado, que es el Estado, esa unidad jurídica y políticamente organizada, ¿no? Entre algunas de las conceptualizaciones más tradicionales que tenemos sobre Estado. Entonces había que recuperar esas deudas y obligaciones que se tenía también con el Estado, porque al final todos esos recursos son pues de toda la población y la sociedad civil en su conjunto. Practicar inspecciones de los registros y procedimientos de los funcionarios que recauden, administran o tengan a su cargo el control de fondos públicos. Existían las cajas chicas, los fondos rotatorios, ¿no? Que en muchos casos pues no se les daba un buen uso al efecto, ¿no? Había que hacer, por ejemplo, algunos controles sorpresa para verificar si se estaba manejando adecuadamente, o a veces se utilizaba esos recursos en otras situaciones ajenas a las que son las que están referidas al efecto. Continuando, nos refiere que en la reforma de la Constitución Política del Estado, que es nuestra Constitución Política del Estado, sabemos que es nuestra ley mater, suprema y fundamental del Estado, la ley de leyes, la máxima norma de nuestro ordenamiento jurídico, en la pirámide de Kelsen, en la jerarquía normativa, la que está en la cúspide, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de nuestra Constitución Política del Estado. Mediante ley de 2 de febrero de 1967 se incorpora el concepto de control fiscal y se institucionaliza la Contraloría General de la República mediante disposiciones contenidas en el capítulo 5, régimen económico y financiero. He ahí, como ustedes pueden verificar, la importancia de la Contraloría. ¿Por qué? Porque ya está precitada y está inserta en un capítulo de nuestra ley mater y suprema y fundamental del Estado, como es la Constitución. Posteriormente, en el proceso de reglamentación de las disposiciones constitucionales se dictaron varios decretos, ¿no? Han habido varias normativas que se han dado a posteriori, entre las cuales las de mayor relevancia podemos citar las siguientes: el Decreto Supremo
8321 de fecha 9 de abril del año 1968, que dispuso la transferencia de la responsabilidad de la contabilidad nacional del Ministerio de Hacienda. Ahora, ¿qué es el Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿verdad? Quedando la Contraloría a cargo del ejercicio del control gubernamental. Además, estableció las funciones de auditoría posterior y control jurídico legal en las entidades públicas. Entonces, se encargaba de realizar ese control externo posterior cuando hayan concluido o finalizado las diferentes operaciones en la institución pública. ¿Y cuál es el lugar más sensible, más vulnerable que se da en la institución pública? Pues se da esta parte de las contrataciones estatales, Decreto Supremo 0181 de Administración de Bienes y Servicios, 234 del RUPE y demás normas conexas sobre la materia. Otra normativa de relevancia que podemos citar, el decreto ley. ¿Qué es un decreto ley? Si hablamos de decreto ley, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene que ha sido dictado en un gobierno de facto dictatorial que ha subido al poder por medio de las armas. 1974. ¿Quién estaba en esa fecha gobernando? Expresidente ya fallecido, ¿no? Hugo Banzer Suárez. Entonces decíamos, decreto ley número 11.902 de 21 de octubre del año 1974 sistematizó, amplió y reorganizó las funciones de la Contraloría, otorgándole un nuevo sistema de organización administrativa, convirtiendo a la Oficina de la Paz en la oficina central del sistema, con oficinas de auditoría interna en las diferentes entidades públicas y con 7 unidades regionales a cargo de contralorías departamentales. Si bien existía la Oficina Nacional en la ciudad de La Paz, no es menos cierto que también se requerían oficinas desconcentradas o regionalizadas en las diferentes capitales del departamento, porque lógicamente es difícil tener un control desde la sede de gobierno, por más que existan una serie de tecnologías, si no se requiere oficinas en el lugar donde van a prestar sus servicios las mismas. Entre las nuevas funciones de la Contraloría podemos citar la auditoría posterior a los bancos estatales. ¿Qué bancos estatales teníamos en aquella época? El Banco de la Vivienda, por ejemplo, el Banco Agrícola, el Banco del Estado, el Banco Central de Bolivia, el Banco Minero, entre otros de relevancia, ¿no? La fiscalización y control de la utilización de recursos provenientes de convenios internacionales. También sabemos, ¿no?, que los tratados, los acuerdos, los convenios internacionales con otros organismos, órganos y naciones, pues se va a dar a través de estos convenios y tratados internacionales, y había que realizar un control de los mismos porque a veces no se los utilizaba de buena manera y se podía hacer un desvío de estos recursos económicos. La evaluación de la legalidad y procedencia de las deudas y creencias del Estado, si estas deudas que se tenían con el Estado estaban en el marco de la ley, de la norma y de nuestro ordenamiento jurídico. La emisión de dictámenes sobre estados financieros de las entidades públicas también era otra de las funciones de la Contraloría de aquel entonces. Otra normativa también de relevancia que podemos citarla es el Decreto Ley 14.933 de 29 de septiembre del año 77, que puso en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley del Sistema de Control Fiscal y la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal. Diferentes normativas de especialización y de suma importancia en materia del control fiscal en nuestro país. La Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal establece principios procesales que se emplean bajo la jurisdicción de la Contraloría. Las otras dos leyes no incorporan cambios fundamentales al efecto. El mandato de la Contraloría se mantiene con las características antes mencionadas hasta la promulgación de nuestra Ley de Administración y Control Gubernamentales. ¿Cuándo se ha promulgado nuestra Ley 1178? El 20 de julio de 1990. ¿Cuántos años tiene aproximadamente? 26, 27 años. Imagínense, ya hemos pasado esas bodas de plata, 25 años, y hay muchas discrepancias de nuestra ley, ¿no? ¿Qué le dicen a la pobre ley? Que es burocrática, que es anacrónica, que retrasa los procesos de contratación, pero a la fecha no ha sido modificada, cambiada, derogada ni abrogada. Se la sigue estudiando, se la sigue manejando. Por lo tanto, tan mala no debe ser nuestra normativa. Si bien han habido algunos cambios de forma, pero no han ido a
afectar el fondo de nuestra ley 1178 que la sigue implementando en todas las instituciones de la administración pública. Esta ley establece un nuevo marco jurídico que regula los sistemas de administración y control gubernamental de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, que los vamos a referir a mayor detalle más adelante. La Ley 1178 crea sistemas de administración y control que están destinados a programar y organizar las actividades. Entonces, un elemento fundamental de la administración es la programación, ¿no? Tenemos que programar o planificar todas las actividades, todas las tareas, todas las labores y funciones y organizar las mismas. ¿Para qué? Para llegar a la meta al fin determinado, propositivamente, porque si no, pues no vamos a llegar a las metas preestablecidas y predeterminadas. Ejecutar las actividades programadas también. De nada nos va a servir programar si más bien no las vamos a llevar a la práctica, no las vamos a concretizar, no las vamos a ejecutar las mismas, ¿no? Controlar la gestión del sector público. A nadie nos gusta que nos controlen, que fiscalicen, ni a los funcionarios ni a las instituciones, es verdad, pero todo tiene que ser sujeto a un control, ¿no? Para ver si se está manejando adecuadamente las mismas al efecto. La Ley 1178 define las cualidades de la Contraloría como órgano gestor del sistema de control gubernamental, encargado de emitir la normativa básica del sistema de control interno y externo. Es una de las funciones y atribuciones de la Contraloría. Autoridad Superior de Auditoría del Estado. Por eso decimos que se va a encargar de ese control externo posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa para cumplir con independencia, imparcialidad y eficiencia sus atribuciones. ¿Qué es la eficiencia? A ver, vamos a citar a nuestro profesor, uno de los libritos que a mí más me agrada, el profesor Celín Saavedra Bejarano, colega abogado de la ciudad de Sucre, que justamente también ex funcionario de la Contraloría, nos habla de este término eficiencia. ¿Qué dice? Es la capacidad que tiene un sistema de asegurar razonablemente la consecución de objetivos. En términos generales, el índice de eficacia es la relación entre los resultados obtenidos y los resultados logrados al efecto. También nos dice que la eficiencia toca el uso de recursos y los productos obtenidos, por lo tanto mide aspectos relacionados con la productividad, entendida esta como la relación directa que existe entre productos y recursos utilizados, sean estos recursos humanos, financieros, técnicos, tiempo, costos, promedio, y cumpliendo actividades o tareas, entre otras. A ver, de todo esto que nos dice el profesor Celín Saavedra, ¿qué podemos sacar como conclusión, como resumen de lo más importante y trascendental? Eficiencia es la habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima cantidad de recursos posible. ¿Cómo conseguimos? ¿Cómo logramos esos objetivos? Con la mínima cantidad de recursos posible. Si tenemos recursos humanos, infraestructurales, logísticos, financieros, pues seguramente será fácil lograr nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras finalidades. Pero en esa carencia de recursos, ¿cómo nos damos medios, modos, procedimientos para lograr los mismos? He ahí un índice de eficiencia que se maneja como un principio, como un precepto fundamental en la administración pública y que deben manejar todos los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. También nuestra Contraloría nos dice que es conductora de los programas de capacitación y especialización para los servidores públicos en el manejo de los sistemas que trata la ley. Justamente tenemos al CENCAP, ¿no? ¿Qué es el CENCAP? El CENCAP es el Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría, que se encarga de dictar cursos a las diferentes instituciones. ¿Qué instituciones? Autárquicas, desconcentradas, descentralizadas, de economía mixta, empresas públicas. No todas las instituciones son iguales. Hay una diversidad, una multiplicidad de instituciones. Es en ese sentido que todas estas instituciones pues requieren capacitación para sus servidores públicos. ¿Son profesionales? ¿Son conocedores? Evidentemente sí.
pero la normativa va siempre modificándose, va derogándose, va abrogándose y por lo tanto necesitan capacitarse. Además que de acuerdo a la normativa también hay un porcentaje de horas que debe ese servidor público capacitarse anualmente, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de este centro de capacitación de la Contraloría, que es justamente uno de los más calificados al efecto. Uno de los cambios fundamentales resultante de la promulgación de la Ley 1178 fue eliminar la atribución de la Contraloría del ejercicio del control previo, dejando esta responsabilidad a los servidores públicos de cada entidad dentro de la obligación de ejercer el control interno. Entonces la Contraloría hacía una labor antes de juez y parte, porque hacía un control previo ¿a qué? A las actividades que se realizaban en las diferentes instituciones del Estado, y posteriormente, cuando terminaban o concluían sus operaciones, realizaba un control externo posterior, ¿no? Entonces esto ha generado una serie de ilícitos, de contravenciones y hasta delitos al efecto. El ejercicio de las funciones del Contralor por mandato de la Constitución es de 10 años y en virtud de la Ley 1353 de 9 de octubre del año 92, el Senado debe aprobar una terna por 2/3 del total de sus miembros, del cual el presidente elige al Contralor. La Constitución Política del Estado, y ya estamos llegando a la actualidad de la nueva Constitución promulgada el 7 de febrero del año 2009 por el actual presidente Morales. En su sección primera, título quinto de la segunda parte, entre los artículos 214 al 217, se encarga de la función del control de la administración de las entidades públicas y aquellas en que el Estado tenga participación o interés económico, a un órgano constitucional denominado Contraloría General del Estado como máximos responsables de la supervisión y del control externo posterior. Eso es lo que nos dice textualmente esta sección primera del título quinto de la segunda parte, entre los artículos 214 y 217, en relación a la Contraloría de nuestro Estado. La Contraloría adopta esta nueva denominación, ya no de Contraloría General de la República, sino Contraloría General del Estado Plurinacional, a partir del 1 de abril del año 2009, mediante resolución 01/2009, 31 de marzo del 2009, que ha sido firmada justamente por el Contralor de aquel entonces, el licenciado Gabriel Hervas. Haciendo un poco de historiación de algunas personalidades y autoridades que han pasado desde el año 1928, que se ha dado el primer Contralor hasta la actualidad. Entre algunos de los más relevantes podemos citar: el primer Contralor, por ejemplo, ha sido Roberto Villanueva entre el año 1929 y 1930. Mamerto Quere Jasu, del año 1934 hasta el 34 igualmente. Manuel Prudencio, del 35 a 1935 también. Algunos otros contralores: Miguel Ángel Céspedes, del año 1944 al 1946. Luis Bequeterán, de 1969 a 1970. Rolando Kemp, del año 1974 a 1976. Manuel Morales Dávila, del año 1979 al 1980. Mario Candia, del año 1982 al mismo 1982. Gabriel Hervas Camacho, que ha estado el año 2008, entre los principales contralores, que los podemos citar entre muchos otros que han pasado por la Contraloría.